Guillermo Barrera Buteler, es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Decano, buenas noches, un abrazo. Muy buenas noches, muchas gracias. Decano, ¿es una satisfacción haber sido electo por una elección directa? Sí, Primero. claro, por supuesto que una gran satisfacción, particularmente porque me ha dado la comunidad académica de la Facultad de Derecho el privilegio histórico de ser el primer decano en los 227 años de vida que tiene nuestra facultad, el primer decano que ha sido electo por el voto directo de los miembros de los claustros universitarios. Usted sabe que antes de esta reciente reforma estatutaria, el decano era elegido por elección indirecta. Democráticamente, por supuesto, pero por elección indirecta. Bueno, me ha tocado a mí el privilegio de ser el primero elegido por el voto directo de los profesores, estudiantes, no docentes y egresados. Además, en este tema es importante destacar que usted es profesor de Derecho Constitucional. Yo soy profesor titular de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal, que viene a ser el derecho constitucional de las provincias. Pero eso es muy importante porque es amplio el conocimiento y fundamentalmente es una nueva autoridad como máxima jefe de esta facultad. Le permite conocer todos los aspectos. Y bueno, no tanto como todo. Uno siempre quisiera conocer todo, pero no podemos abarcar. Pero bueno, evidentemente sí, el derecho público provincial y municipal completado con el constitucional da una visión un poco más amplia del mundo jurídico, ¿no? Decano, ustedes acaban de tomar una medida que realmente es excepcional. Al conocerse la complicación judicial del profesor de Goicoechea, que ingresó como coimero y salió como filántropo de su amigo Bonadío, ustedes tomaron una medida separando del cargo, un hecho insólito, inédito, inesperado, impensado, increíble en esta comunidad argentina. Bueno, a ver, debo aclararle que no es la primera vez, ya el decano Yancy había tomado medidas similares en algún otro caso sí, de profesores con situaciones procesales similares. También vamos a precisar un poquito más. No han sido separados del cargo, cosa que no podría hacer un decano por sí y sin respetar el derecho de defensa. La medida que se ha tomado es la de suspenderlo, una medida precautoria, preventiva, mientras se sustancian los procedimientos. Este es un caso muy particular jurídicamente porque por lo menos, bueno, habrá que sentar criterio y estudiar en cuanto al fondo de la situación de este profesor, donde por lo menos es muy dudoso que pueda invocarse en su favor el principio de inocencia, en la medida en que, en todo otro caso, con los procedimientos penales comunes, bueno, el principio constitucional de inocencia hacía que mientras no estuviera privado de libertad, bueno, no había razón para tomar ninguna medida disciplinaria. En esta situación, si este profesor se ha acogido al régimen del arrepentido. Reconocimiento implícito. Hay un reconocimiento, es decir, creo que hay razones para al menos estudiar que la presunción de inocencia cede o podría ceder en este tipo de casos, a los fines de hacer un juzgamiento ya no del aspecto penal de la cuestión, que eso es absolutamente ajeno a la universidad, pero sí el juzgamiento de lo que sería la responsabilidad administrativa a través de lo que se conoce como el juicio académico, que está arreglado el procedimiento como el juicio académico. Más allá de la suspensión provisional que dispuso la facultad, bueno, hemos recabado toda la información y hemos solicitado ya, con miras a la eventual iniciación de un procedimiento de este tipo, ya no para tomar una medida preventiva, sino que pudiera ser ya definitiva, se han iniciado las actuaciones por parte de la facultad
y se ha solicitado la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad, porque, bueno, en definitiva, el vínculo el contractual lo tiene el profesor con la universidad. Entonces, bueno, las medidas ya no las puede tomar sola la facultad, sino que con la intervención de la universidad, pero bueno, las autoridades universitarias están al tanto de todo este planteo, por supuesto, máxime cuando el vicerrector es el ex decano de esta casa. Sí, su actual vicedecano es precisamente que había tomado medidas similares el año pasado con un caso resonante en Córdoba. ¿Esto está hablando de una identidad de propósitos, de objetivos entre su decanato y su vice? Y el vicerrector, sí. Se refiere a usted. Bueno, obviamente, a ver, pertenecemos a un mismo grupo, a un mismo grupo de política universitaria. De política universitaria, aclaro, porque no se trata de política partidaria acá, pero por supuesto. Porque son grupos en donde intervienen y participan activamente con una gran afinidad en cuanto a objetivos universitarios, gente de las más diversas ideologías políticas. Lo importante es este mismo objetivo que tiene de ética y de conducta. Seguro, en eso indudablemente. Usted es una especie de conductor, no solo académico de profesores, pero también un padre espiritual de un montón de alumnos a los cuales trata de formar, no solo en el derecho, sino en la ética, en la conducta, en la moral, una responsabilidad social enorme, pero a su vez hermosa, porque deben ser lindas las satisfacciones que debe recibir. Por supuesto que sí. Bueno, yo tomo este paso transitorio mío por esta función como una tarea más dentro de lo que es mi vocación docente. Estoy haciendo docencia acá, ojo, sigo con mi aula porque es lo que a mí me gusta. No dejo el aula en la materia, pero bueno, me ha tocado y se me ha confiado esta responsabilidad de esta gestión, bueno, con una responsabilidad más amplia en lo que para mí sigue siendo fundamentalmente docencia. Y como usted dice, la docencia no es solo transmitir conocimientos técnicos, es primero formar personas íntegras y con valores. Y yo creo que desde este punto de vista es muy importante que la facultad, la universidad, den signos reales, no solo que se enseñen teóricamente principios éticos, sino que se pongan en práctica. Usted mencionó en su campaña 2 compromisos, 2 objetivos, que los va a cumplir este año, dijo. Bueno, a ver... en la medida de las posibilidades. El primer objetivo que tenemos es lograr la acreditación de la carrera de abogacía, que sería fenomenal. Es claro, no, eso lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr y no por mérito de esta gestión, sino que hace 20 años que la facultad se viene preparando, hace 20 años que viene preparándose la facultad, acomodando su plan de estudio, mejorando sus instalaciones, para cumplir con los estándares que finalmente exige la Ley de Educación Superior y las disposiciones a nivel federal como requisitos para acreditar. ¿Qué quiere decir acreditar la carrera? Quiere decir que obtener un reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación, el título que se expide como título habilitante para el ejercicio de la profesión en todo el país. Carrera que no acredite, podrá pedir un título académico, pero no tendrá ese efecto jurídico de habilitar para el ejercicio de la profesión. Decano, últimamente se está mencionando de que la Universidad Argentina, la universidad pública ha decaído en su nivel académico. Me parece que el mercado hasta ahí quiere penetrar para desacreditar a la escuela pública y eso me produce enorme dolor y un enojo increíble. Sí, por supuesto. Mire, hay realmente muchos intereses a veces en juego en estas cosas. Soy un gran convencido de que debe
defenderse a rajatabla, porque está en la Constitución la libertad de enseñanza, y por eso la universidad pública no tiene que ser exclusiva. Pero el Estado no puede dejar de mantener ese rol de formidable instrumento de movilidad social que ha sido y debe seguir siendo la universidad pública en la Argentina. Lo debe mantener y lo debe incrementar, porque yo soy convencido que no basta con que la universidad sea gratuita. La Constitución dice gratuidad y equidad cuando habla de la universidad, y la equidad supone un plus, hay que ir más allá. No basta, hay gente que no le basta con que no se le cobren los estudios. Hay gente que tiene capacidad suficiente, bueno, le facilitamos con no cobrarle, pero además necesita una ayuda, necesita becas, necesitan otros apoyos especiales por cuestiones de discapacidades, de dificultades. Esta facultad está trabajando en apoyo a discapacitados. Hay un programa muy importante de apoyo a los no videntes para el estudio del derecho, con libros leídos, de manera que puedan estudiar con grabaciones, todo hecho a nivel de voluntariado de docentes, de alumnos que se prestan gratuitamente, entregan su tiempo para hacer las lecturas de los libros y dejarlas grabadas, disponibles para los no videntes que quieren hacerlo. En fin, todo eso hace a la equidad, a la inclusión y a incrementar ese rol de instrumento de movilidad social que debe seguir siendo la universidad pública. Debe sufrir usted con el recorte, con el ajuste, en fin, con la demora. Por supuesto, lamentablemente son temas muy preocupantes. Nos tienen preocupados a todos los miembros de la comunidad universitaria. Es más, cuando los distintos sectores estudiantiles, más allá de ideologías políticas a los que puedan adherir algunos otros, sectores estudiantiles, gremiales docentes no agremiados, gremios de los no docentes decidieron la semana pasada el abrazo. Bueno, con el vicerrector estuvimos presentes en el abrazo. Sí. Estuvimos presentes porque, bueno, creemos que apoyamos sin duda este reclamo de la comunidad universitaria. No el no dictado de clases, no estamos, bueno, Porque la presión de ustedes como autoridad ha hecho que los convoquen a los docentes para conversar. Pero sí, por supuesto, y yo creo que eso es una tarea muy importante y una función en la que tenemos que estar. La universidad debe reclamar, porque sin presupuesto no hay posibilidad de hacer nada. Bueno, el vicerrector tiene una larga trayectoria al lado de los sectores populares, ¿no? Inclusive ya fue parlamentario. Sí, exactamente. Ha sido convencional constituyente. Sí, fue convencional constituyente, así bueno, es. Además tienen un rector, yo también lo respeto, lo valoro y lo quiero mucho, el rector, porque tuvo una actitud moral que es desconocida en la Argentina. Con López Murphy renunció con el recorte de los 3.000 millones y eso está hablando de una calidad moral importante. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, ahí estamos en ese aspecto. Yo creo que la Universidad de Córdoba no tiene fisuras. Sí, el Consejo Superior también, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sí. El cuerpo de profesores, me decía un nieto, el otro día vino a rendir penal, creo que uno o dos, no conozco, y el profesor de entrada le pregunta tu apellido, dónde sos, qué haces. Y después le dijo, yo siempre pregunto esto en función de darle un poco de tranquilidad, que no se pongan tan nerviosos. Me pareció un gesto, no es común esto de los profesores, se ve que también hay una indicación humana en ese sentido de parte de ustedes como autoridades de la facultad. Bueno, eso es una convicción, y es más, en el discurso que tuve que dar de Asunción, cuando hablaba en relación a la tarea docente, puse bastante el acento en esto, ¿no? En esta relación personal y humana que debe existir en la tarea docente. Y es más, les pedí a los docentes una actitud que combine
por un lado el esfuerzo en el cumplimiento de las tareas y en la propia capacitación, pero fundamentalmente en el aula, en el cumplimiento del rol docente, hacerlo con alegría y esperanza y transmitir alegría y esperanza en la enseñanza, tomando este vínculo personal en el que cada estudiante no es un número en una lista, es una persona humana, es un ser concreto con su realidad, con sus problemas, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus capacidades a veces más avanzadas o más inclinadas a un aspecto o a otro, y bueno, y el profesor debe contemplar la realidad concreta de cada alumno. Yo creo que esa es una tarea que, bueno, desde la facultad en general, en términos generales, lo que puede hacerse es instar a los docentes a hacerlo, pero es una tarea que tiene que llevar adelante y en general la llevan la mayoría de los docentes en el aula concretamente, en cada clase. Así haría falta un mayor contacto entre la universidad y el Poder Legislativo para que se puedan realizar actitudes corporativas desde el punto de vista legislativo mucho más saludables, ¿o no? Bueno, sí, por supuesto, tenemos vinculaciones, en muchos casos, la legislatura de la provincia organiza en conjunto con nosotros algunas conferencias, charlas de capacitación para profundización de algunos temas. La facultad, en muchos casos, cuando es consultada por los legisladores, por la legislatura, para dar alguna opinión técnico-jurídica sobre algún tema, bueno, emite sus dictámenes, sus puntos de vista para colaborar en la decisión que tomen los legisladores, pero siempre esos vínculos pueden avanzar y pueden progresar, y yo creo que es bueno trabajar en ese avance y progreso. Decano, voy a hacer una pregunta que si la puede contestar en forma personal para no comprometerlo desde el punto de vista ni académico ni como autoridad de la universidad. Hay un zafarrancho en el país, es un zafarrancho legislativo, periodístico, político, social. ¿Hay división de poderes y Estado de Derecho en la Argentina en la forma más didáctica que lo pueda manifestar? A ver, qué tema, ahí me está planteando un tema que es el que en el programa que hemos diseñado ocupa prácticamente toda la última bolilla de derecho constitucional, que es precisamente la relación y vinculación entre los poderes, ¿no? Tenemos un sistema normativo que, bueno, establece el principio de la división de los poderes y establece los mecanismos para que los poderes no solo estén divididos, sino que estén equilibrados entre sí. El problema es que en los hechos... Siempre hay un ejecutivo que avanza sobre el... Claro, el sistema político, el funcionamiento real del sistema político hace que las instituciones previstas para funcionar como un mecanismo de relojería casi suizo, le diría, no funcione de tal manera. ¿Por qué? Porque se distorsiona el empleo, el uso de estos mecanismos. Es decir, se establecen, surgen determinados fortalecimientos en general en el ámbito del Poder Ejecutivo, que hace que los otros poderes resignen, en algunos casos voluntariamente, en otros casos quizás sin darse cuenta, pero cedan en el ejercicio de esas atribuciones que les da la Constitución para controlar y ponerle límites al Ejecutivo. Si uno mira la Constitución, establece un equilibrio y establece los instrumentos para que si cada uno de los poderes los ejerce en plenitud, bueno, funcione un sistema de división y equilibrio de poderes. En la práctica el funcionamiento los distorsiona, porque fuertes liderazgos de parte del Ejecutivo de alguna manera hacen que el Legislativo no haga uso de todas las atribuciones que le da la Constitución. Entonces el problema no es ideológico, es moral.
El problema es moral, como creo que la gran mayoría de los problemas humanos. El problema es en gran medida moral. Le doy un ejemplo, por tomar uno de tantos ejemplos. Si hay división de poderes, quien dicta las leyes es el poder legislativo. La reforma del 94 incluyó como excepción dos institutos: los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa, pero como excepción, una excepción limitada. La norma tiene claras acotaciones y además le dejó librado al propio Congreso la facultad de reglar cuál va a ser el alcance de su intervención como control del ejercicio de esa atribución por parte del Ejecutivo. Si nosotros nos ponemos a ver la ley reglamentaria que dictó el Congreso para regular cuál es el alcance de su intervención, en lugar de aprovechar al máximo y darle la mayor fortaleza, el Congreso se autolimitó. Y, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia aprobado por el Ejecutivo no puede ser dejado sin efecto sin una resolución acorde en el mismo sentido de ambas cámaras. Las dos cámaras tienen que estar de acuerdo en derogar el decreto. O sea, el Ejecutivo solo con una de las cámaras impone una ley. Cuando sabemos que una ley iniciada dentro del Congreso necesita, lo hemos visto ahora con el tema de la ley del aborto, si una Cámara lo aprueba y la otra lo rechaza, no hay ley. Pero si el Ejecutivo lo inició, una Cámara está de acuerdo y la otra no, sigue estando el decreto ley. Exacto. Bueno, quiere decir que el propio Congreso se autolimita. Entonces eso le muestra a usted que la Constitución está bien diseñada, pero los poderes que no son el Ejecutivo avanza y los otros poderes o se quedan callados o expresamente le ceden sus facultades al Ejecutivo. El problema está en cómo aplicamos la Constitución, no está en la Constitución. Gracias, decano. Yo diría cómo la negociamos. Un abrazo. Ha sido muy atento y ojalá este gesto en favor de la ética conmueva a todos, sean imitados para que nuestros actuales estudiantes, que luego serán abogados o profesionales de cualquier otra facultad, sean ejemplo nacional y no sean un motivo de disgusto y de oprobio. Perfecto. Ese es el propósito. Mira, para terminar, yo le diría, cuando yo hablaba de enseñar con esperanza, y yo decía, ¿cómo va a enseñar con esperanza dentro de un país que nos muestra realidades tan crudas y tan duras, algunas como la que usted me acaba de comentar? Y yo decía, tenemos que seguir enseñando con esperanza, por lo menos para transmitirle a nuestros alumnos que el derecho que les estamos enseñando puede ser un instrumento de transformación para construir un mundo mejor para el mañana. Por lo menos esa esperanza, que no les estamos enseñando algo inútil. Les enseñamos algo que a lo mejor, si hoy no está funcionando, depende de ellos hacerlo funcionar, pero que va a servir, si ellos lo usan bien, para hacer mañana un mundo mejor. Gracias, decano. Un cierre magistral, porque le pide participación a los futuros profesionales. Gracias, decano. Un abrazo. Gracias.